Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estamos súper emocionados de estar aquí con ustedes hoy porque tenemos una noticia que honestamente creemos que muchos de ustedes han estado esperando con muchísimas ganas. El título de este vídeo ya lo dice todo, Mert y Afra, la confesión que los fans esperaban. Sí, han leído bien. Vamos a sumergirnos en uno de los temas que más ha dado que hablar en el mundo del entretenimiento turco y que ha mantenido a miles, si no millones, de fans al borde de sus asientos. Si aún no se han suscrito a nuestro canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Denle al botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras actualizaciones, porque como ven traemos contenido de impacto. Hoy vamos a desglosar paso a paso lo que ha sucedido, los indicios que habíamos estado recopilando, y esa confesión que para muchos ha sido la confirmación de todo lo que sospechaban. Hablamos por supuesto de la relación, o al menos de la fuerte conexión, entre Mert Ramazan-Demir y Afra Sarıoğlu, las estrellas que han conquistado nuestros corazones con su química en pantalla en Yalan, también conocida como El Ruiseñor, o Golden Boy. Desde el momento en que los vimos juntos en la serie, la chispa fue innegable. Esa química trascendía la pantalla y los fans, con esa aguda intuición que solo los verdaderos seguidores poseen, empezaron a notar detalles, gestos, miradas, todo. Recordemos que la serie se convirtió en un fenómeno. Mert y Afra interpretan a Seyran y Ferit, dos personajes cuyas vidas se entrelazan de manera inesperada y apasionada. La forma en que transmiten sus emociones, la intensidad de sus escenas, y la manera en que se apoyan mutuamente ha generado una ola de especulaciones. ¿Son solo compañeros de trabajo que tienen una gran amistad, o hay algo más profundo entre ellos? Esa pregunta ha estado flotando en el aire durante mucho tiempo, alimentando foros, redes sociales y debates apasionados entre la comunidad de fans. Hemos visto en redes sociales, en foros, en comentarios de YouTube, cómo los fans analizan cada foto, cada vídeo, cada interacción. Los scans de sus vidas personales han sido constantes. Los hemos visto juntos en eventos disfrutando de momentos de ocio, y aunque al principio intentaban ser discretos, la evidencia se fue acumulando. ¿Se acuerdan de aquellos rumores iniciales sobre posibles citas, viajes juntos, o simplemente el hecho de que pasaban mucho tiempo fuera del set? Pues bien, lo que antes eran meras especulaciones, hoy podríamos decir que están mucho más cerca de ser una realidad confirmada, un capítulo emocionante que se ha ido escribiendo lentamente. La industria del entretenimiento turco es conocida por ser bastante privada con la vida de sus celebridades, y Mert y Afra no fueron la excepción. Han sido muy cuidadosos en proteger su esfera personal de los focos mediáticos, algo que entendemos perfectamente. Es natural querer mantener un espacio privado en medio de tanta atención pública. Sin embargo, el amor y la atracción, a veces tienen esa forma peculiar de manifestarse, de hacerse notar, incluso en medio de intentos de discreción. Es como intentar ocultar un brillo que inevitablemente escapa y se deja ver. Así que, ¿cuál es esa confesión que ha prendido la mecha, que ha hecho que la comunidad de fans estalle de alegría y validación? Bueno, la cosa se puso seria cuando empezaron a aparecer fotos y vídeos más explícitos de ellos juntos, no solo en eventos públicos o en el set, sino en situaciones más íntimas, de paseo por la ciudad, disfrutando de un café, compartiendo momentos que sugieren una relación mucho más allá de la amistad profesional. Y no hablamos de una sola foto borrosa y ambigua, sino de una acumulación de pruebas, de testimonios, y sobre todo, de la forma en que ellos mismos han empezado a reaccionar a estas especulaciones y a las cámaras que los siguen. La clave de esta confesión no ha sido necesariamente una declaración oficial muy elaborada, un comunicado de prensa grandilocuente. De hecho, en muchas ocasiones, la confirmación en el mundo del espectáculo turco llega de forma más sutil, más gradual. Ha sido más bien una serie de gestos y hechos que, para el ojo entrenado del fan, son una confirmación contundente e irrefutable. Por ejemplo, hemos sido testigos de cómo Mert ha compartido de forma sutil momentos en sus redes sociales que parecían apuntar directamente a Afra, a través de la música que escuchaba, los lugares que visitaba, o incluso pequeñas dedicatorias que solo sus seguidores más atentos podían descifrar. Y viceversa, Afra ha mostrado en sus plataformas detalles que sugerían la presencia o la influencia de Mert en su vida. Pequeñas pistas que juntas pintan un cuadro muy claro, un mosaico de afecto y complicidad. Además, la manera en que se comportan cuando se les pregunta directamente sobre su relación ha cambiado de forma notable con el tiempo. Al principio,
Las respuestas eran evasivas, cargadas de sonrisas nerviosas, respuestas ambiguas que dejaban la puerta abierta a la especulación. Pero con el tiempo se ha notado una mayor apertura, una especie de aceptación de que la atención mediática sobre su vínculo es inevitable y que quizás, solo quizás, están listos para compartir un poco más de su vida privada con quienes los apoyan incondicionalmente. Se percibe una mayor comodidad al hablar el uno del otro, un tono más cálido y cercano en sus intervenciones públicas. Podríamos decir que la confesión se ha dado de forma progresiva, como un río que va creciendo con cada afluente. No fue un solo día, un solo anuncio que sacudió el mundo del entretenimiento. Fue más bien un goteo constante de pruebas, de momentos que iban confirmando lo que muchos deseaban. Por ejemplo, las entrevistas donde Mert ha hablado de Afra con un cariño y una admiración que van claramente más allá de lo profesional, destacando sus cualidades como persona y como actriz. Las veces que se les ha visto juntos, no solo en eventos de la industria, sino también en momentos de ocio, de vacaciones, compartiendo momentos de relax en destinos paradisíacos, y las fotos que inevitablemente se filtran o comparten amigos en común. Es como un rompecabezas que pieza a pieza, ha ido formando una imagen muy definida, una historia de amor que ha cautivado a millones. Lo que realmente ha sellado esta confesión, lo que ha llevado la incertidumbre a un plano de certeza para los fans, ha sido la actitud de ambos cuando se les percibe juntos. La forma en que se miran cuando están cerca, la complicidad que se percibe en sus interacciones, esa energía que trasciende la pantalla y se hace palpable en su día a día. Y el hecho de que ambos parecen disfrutar de la compañía del otro de una manera muy genuina, relajada y natural. Los fans no son tontos, tienen una capacidad innata para percibir la autenticidad, la chispa real, cuando la hay. Y en el caso de Mert y Afra, esa chispa ha sido palpable desde el principio, desde sus primeros intercambios de miradas en Yalan. Para muchos, esta confirmación es la culminación de un sueño. Los chipe de Mert y Afra, aquellos que han invertido tiempo y energía en desear y visualizar su unión, han estado trabajando arduamente, apoyando cada indicio y celebrando cada pequeño paso. Esta noticia les ha dado la validación que tanto esperaban, la confirmación de que su intuición y sus deseos no estaban equivocados. Es increíble ver cómo la conexión que creamos con los personajes en pantalla puede extenderse a la vida real, y cómo los fans se involucran emocionalmente en las vidas de sus ídolos, creando una comunidad fuerte y apasionada. Pero, ¿qué significa esto para su futuro, tanto en sus carreras como en su vida personal? Pues, por ahora, lo que sabemos es que su relación parece estar floreciendo, consolidándose. Han pasado por etapas de intensa especulación y de cuidadosa discreción, y ahora parecen estar en una fase donde pueden ser un poco más abiertos, más transparentes con su público. Esto sin duda les dará una nueva dimensión a su relación con los fans y a su imagen pública, permitiendo que sus seguidores se sientan aún más conectados con ellos a un nivel más personal. Es importante recordar, y esto es fundamental, que si bien esta confesión ha sido muy esperada y celebrada, la vida privada de las celebridades es precisamente eso, privada. Lo que ellos decidan compartir y lo que no, es su decisión, y debemos respetarla. Sin embargo, para aquellos que los seguimos de cerca, que admiramos su trabajo y que nos hemos encariñado con su historia en pantalla y ahora, también fuera de ella, esta noticia es simplemente maravillosa. Es la cereza del pastel para muchos seguidores. Hemos visto cómo la serie Yalan ha sido un trampolín para ambos, consolidando sus carreras, dándoles reconocimiento internacional y conectándolos con una audiencia global ávida de historias apasionantes y personajes entrañables. Y esta conexión en la vida real para muchos, solo añade una capa más de interés, de afecto y de admiración hacia ellos, fortaleciendo el vínculo entre los artistas y su público. Es un ciclo virtuoso de éxito y conexión. Entonces, en resumen, ¿qué hemos aprendido hoy en este análisis detallado? Hemos hablado sobre la intensa química en pantalla de Mert Ramazan-Demir y Afra Saraaolu en Yalan, esa chispa que encendió la imaginación de todos. Hemos seguido el rastro de los rumores y las especulaciones que han rodeado su relación durante mucho tiempo, desgranando cada pista y cada indicio. Y lo más importante, hemos explorado la naturaleza de esa confesión, que más que una declaración formal y unidireccional, ha sido una serie de gestos, momentos, actitudes y sutiles revelaciones que confirman lo que muchos fans ya sospechaban y esperaban con ansias, que entre Mert y Afra hay algo más que una simple amistad profesional, que su conexión tras 100 del set de rodaje. Hemos visto cómo los fans, con su dedicación, su observación minuciosa y su apoyo incondicional,
han sido partícipes activos de este descubrimiento, analizando cada detalle y esperando con ansias este momento de confirmación. Y ahora que parece que han dado ese paso hacia una mayor apertura, hacia una validación de su vínculo ante el público, solo podemos alegrarnos por ellos, desearles lo mejor para su futuro, tanto en sus carreras profesionales, que sin duda seguirán cosechando éxitos, como en su vida personal, donde esperamos que encuentren la felicidad y la plenitud. Muchísimas gracias por acompañarnos en este vídeo. Ha sido un placer desgranar esta noticia con ustedes, compartir nuestras impresiones y analizar los detalles que han llevado a esta esperada conclusión. Nos encantaría saber qué piensan ustedes al respecto. ¿Ya sospechaban algo más allá de la amistad? ¿Cómo se sintieron al enterarse de esta confesión, que tantos esperaban? ¿Les ha gustado la forma en que se ha desarrollado esta historia? Dejen sus comentarios abajo, nos encanta leerlos, debatir con ustedes y responder a sus inquietudes. Su opinión es muy valiosa para nosotros. Y recuerden, si disfrutaron de este vídeo y quieren más contenido como este, no olviden darle un gran me gusta. Su like nos motiva enormemente y nos ayuda a saber qué tipo de contenido les interesa más. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también son fans de Mert y Afra, de Yalan, o de las series turcas en general. Ayúdennos a expandir nuestra comunidad. Y si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse a nuestro canal. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir trayéndoles las noticias, los análisis y las exclusivas más interesantes del mundo del entretenimiento. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas y contenido de impacto. ¡Chao!